Continuando con el proyecto de videojuegos y con lo que es el juego del gato, vamos ahora a avanzar sobre lo que son los números aleatorios para el turno e identificación de turno y jugadores. Regresando ahora a lo que es el proyecto, si recordamos, el día de ayer estábamos trabajando, bueno, en el video anterior más bien, estábamos trabajando con el formulario del gato, en donde estábamos ubicando cada una de las estructuras que teníamos que utilizar para este videojuego. En esas estructuras teníamos los picture box, en donde vamos a poner las imágenes de las X y las bolitas, pero además la estructura de los picture box que formaban la rejilla del juego del gato, una imagen alusiva al juego del gato, el título, y ahora hay un botón que se llama, que le pusimos seleccionar orden. Ese botón que nos dice seleccionar orden, pues tenemos que programarlo. Para esto tenemos que entender qué es seleccionar orden. Y seleccionar orden es generar un número aleatorio, ¿sí? Ese número aleatorio no es nuevo, ya lo trabajamos en lo que corresponde a la estructura de la carrera de caballos. Si ustedes lo recuerdan, ya se trabajó en esa estructura, en ese código. Y simplemente lo que tenemos que hacer precisamente es el hecho de recordar la forma en la que se genera el número aleatorio. Aquí, por ejemplo, vimos un static random, ¿sí? Le pusimos aquí número de pista, new random, y static int, número aleatorio. Por ejemplo, esta misma estructura la voy a llevar a lo que es el juego del gato. Le voy a dar doble clic. Aquí me va a llevar en seleccionar orden a esta parte, y en el área de la clase del sistema voy a poner esa estructura. Sin embargo, no le voy a dejar número de pista, sino orden, ¿sí? Aquí voy a poner voy a ponerle aquí el número de orden, y simplemente aquí va a ser el orden de juego. Muy bien. Bueno, ya tenemos la estructura base del orden de juego. ¿Qué más utilizábamos, por ejemplo, si nos vamos al código de lo que es el orden de los caballos? Teníamos que ir avanzando aleatoriamente para cada uno de los casos, o sea, seleccionar quién iba a ir avanzando en las pistas. Este código ya lo vimos, vamos a decir, ya fue analizado. Sin embargo, bueno, ¿cuál es el orden o cómo generamos los órdenes para ir avanzando a una nueva posición de los caballos? Si nosotros buscamos, sabemos que tenemos 8 pistas en esta, si recuerdan, en la carrera de caballos, tenemos 8 pistas y cada pista nos va a ir generando un avance. Pero ¿dónde se genera esa instrucción de avance? O sea, ¿quién le va a decir a la máquina a cuál caballo avanzar o cuál no avanzar? Esto lo que hace es utilizar la estructura que dice, en este caso, número de pista, ¿sí? Punto next, ¿sí? El número de pista del 0 al 9, por ejemplo. ¿Esto qué es el número de pista? Si nosotros analizamos aquí la estructura, me dice número aleatorio pista, y número de pista es un número aleatorio, es el número aleatorio.
De tal manera que aquí me dice que el número aleatorio de la pista va a ser igual a un número aleatorio. El siguiente dice del 0 al 9. Esta estructura es la que me va a permitir entonces saber el orden que yo voy a ejecutar. Para esto, ¿sí?, esta estructura la voy a poner en el juego del gato, pero en lo que es la selección de orden. Cuando yo le dé clic al botón selección de orden, simplemente pongo esta estructura. Pero aquí no se llama número de pista, se llama el número de orden, es el número aleatorio, y el orden de juego es lo que yo voy a asignar. Entonces, aquí de hecho esto es orden de juego, ¿sí? Orden de juego, y aquí es el número número orden. Entonces simplemente es número orden. Sin embargo, el número orden en el juego del gato no va del 0 al 9. Este va únicamente entre el 0 y el 1. O sea, el turno puede ser, o puede ir, por ejemplo, del 1 al 2. Ejemplo, del 1 al 2. Esto quiere decir que un tiempo dará 1 y otro tiempo dará 2, para saber cuál es la pista, cuál le toca a quién. Ya tenemos entonces el orden del juego, que es el 1 o el 2. Sin embargo, cuando nosotros asignemos el orden del juego, tenemos que saber a qué jugador le toca y si le tocan las X o las bolitas, ¿sí? Ahí tenemos que buscar, ¿sí?, la selección de las X o las bolitas, que tendría que hacerse primero, y seleccionar la imagen, por ejemplo. Para eso, pues tenemos que poner aquí otro selector. Estos selectores, voy a copiar este botón, ¿sí?, y vamos a pegar el botón para poder pedirle al jugador, ¿sí?, que elija la imagen con la que quiere jugar. Sin embargo, hay que configurar, porque aquí, por ejemplo, dice otra vez seleccionar orden. Entonces vamos a ir al text. Estoy ahorita seleccionando y vamos a ir al text para poner, por ejemplo, X. Entonces aquí vamos a poner X. Ya sabemos que si le doy clic aquí voy a seleccionar la X y vamos ahora a crear la bolita o la O. Ubicamos en su lugar este otro selector. Aquí, el otro acá, y aquí ponemos en el text simplemente la O. Con eso ya tenemos las crucecitas, la X y la bolita. Muy bien. Ahora vamos a pedir que pongamos un letrero en el que diga seleccione su imagen preferida, ¿no? O seleccione su imagen. Bien. Vamos a reducir un poquito el tamaño de este texto porque está demasiado grande. Entonces me voy al font. Ya saben que aquí cambio el tamaño, está en 50, lo voy a poner en 20. Okay. Y el texto que le vamos a poner a esta imagen
está seleccionando otra estructura. Seleccione su jugador. Ahora sí. Entonces aquí vas a seleccionar ya sea que juegues con X o ya sea que juegues con bolita. Y entonces ya tenemos el selector para esto. Sin embargo, tenemos que ubicarlo. Aquí no le hemos puesto el nombre a este botón y recuerden que es importante que todos los objetos los identifiquemos. Entonces aquí vamos a tener el BTN, notación camello, X. Y acá vamos a tener el BTN bolita. Muy bien. Ahora, podemos ubicar, cambiar los colores para que se vea diferente. Por ejemplo, aquí en el backcolor vamos a ponerle un color distinto a la bolita y un color distinto a la X. Por ejemplo, colores muy tenues. Aquí tenemos la bolita y aquí vamos a poner el de la X. Entonces ahí ya tenemos identificada la X y la bolita. El orden, bueno, ya estábamos trabajando con la selección del orden, pero primero tenemos que ubicar si es X o es bolita. Eso lo tenemos que identificar para saber cuál es quién es el jugador. Otro detalle que tenemos que cuidar con esta interfaz es identificar realmente al jugador para poder decir quién fue el ganador. Cuando yo ya le dé clic a orden, vamos a activar aquí un text box que es el nombre del jugador. Para eso simplemente voy a jalar esta etiqueta, la voy a pegar por acá. Y aquí vamos a poner precisamente en su text. Vamos a poner nombre del jugador. Esto va a aparecer, esto va a estar oculto. No lo vamos a ver hasta que seleccionemos el orden. ¿Sí? Por tanto, este nombre del jugador pues va a permitir saber quién es el jugador de X. Después tendrá que permitir quién es el jugador de bolita. Esto es para hacer interactivo el juego y que sea atractivo para el usuario. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a ofrecer los dos. Pero ya que ofrecemos los dos, este va a estar oculto, no se va a ver. Este también va a estar oculto. Entonces, para empezar, para que ese sea oculto, recuerden que tenemos una propiedad que se llama visible. Y en esa propiedad lo que vamos a pedirle es que sea false. O sea, no que esté en true, sino en false. Esto significa que no lo va a ver el usuario hasta que seleccione uno de estos. Ya que seleccionó uno de estos, entonces ahora sí se va a ver este. O sea, si yo le doy clic aquí o le doy clic acá, ¿sí? Se va a ver este botón, ¿sí? Pero se tiene que, si yo le doy clic aquí, ojo, se tiene que quedar invisible. Entonces, cuando yo le dé clic aquí en X, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es decirle que el BTN bolita en su propiedad visible sea igual a false. Esto quiere decir que voy a ocultar
este botón de bolita cuando yo le dé clic a X. Porque me interesa que quede esto y que sea la referencia para saber quién es este. Pero además voy a poner de seleccionar orden en visible, en true. Esto es que además de poner bolita en false, ahora voy a poner el btn seleccionar orden punto visible igual a true. Y con eso ya va a estar interactuando esto. Primero, al darle clic, se va a hacer invisible. Se va a hacer visible. Y también se va a hacer visible el nombre del jugador. Pero para esto necesito identificar label. Label aquí se llama label 2, pero no me conviene que se llame label 2 porque no lo voy a ubicar como que es para seleccionar el nombre. Entonces simplemente le ponemos LBL, ¿sí? El nombre jugador. Y con eso ya lo tengo identificado y yo sé que al momento de darle el clic en la X, en ese momento también tengo que poner ese label, ¿sí? LBL nombre jugador punto visible igual a true. Esto es, lo pongo visible porque de entrada tiene su propiedad visible, debe de estar en false para que cuando entre no se vea, que no se vea nada de esto, nada más estos dos. Muy bien. Ya tenemos esto, pero ahora tenemos que poner un área donde ponga su nombre del jugador. Para esto voy a poner aquí un text box. Y ese text box lo voy a ubicar muy bien. Y le voy a cambiar el tamaño porque está muy pequeño. Vamos a ponerle un tamaño, por ejemplo, 30. ¿Ok? Y hacerlo del tamaño que consideremos que sea correcto para recibir el nombre del jugador. ¿Ok? Bueno, hasta ahí creo que está más o menos entendido. Ok, ya con esto vamos a saber el nombre del jugador. Pero ¿qué va a pasar? ¿O cómo voy a saber cuando aquí yo deba guardar lo que escribió aquí el usuario? Bueno, cuando yo quiera guardar lo que escribió aquí el usuario, o le pongo un botón que diga guardar nombre o guardar usuario, ¿sí? O crear usuario o crear jugador, por ejemplo, o le doy un evento a este text box para que cuando termine de escribir el usuario lo pueda se guarde en una variable. Primero lo que tengo que hacer es identificar el text box con el name. Y voy a poner aquí txt, por ejemplo, nombre jugador. Ok, ya está. Ahora, ¿cómo puedo saber qué eventos están asociados a este text box? Bueno, aquí me puedo ir a eventos. Entonces aquí puedo ver qué eventos me ofrece el text box. Por ejemplo, yo me voy para acá, me dice cuando le des clic, doble clic, mouse, capture chunk, clic, mouse clic, mouse doble clic. Dice, por ejemplo, aquí para arrastrar y colocar, el comportamiento, ¿sí? Y vamos a tener todos estos eventos que son eventos asociados al text box, ¿sí?
Ahora, vamos a ver si existe alguno que me permita al teclear un carácter especial o, ¿sí? Por ejemplo, aquí por ejemplo me dice propiedades de cambio, ¿sí? Aceptar tabuladores en cambio, etcétera. Pero necesitamos algo que el usuario normalmente utilice. Aquí por ejemplo dice text changed cuando haya cambio en el texto. Pero si yo le pongo cada vez que yo teclee cualquier cosa va a hacer el guardado. Y eso pues no se vale. Lo que quiero es que me guarde todo lo que está dentro de, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice cuando teclee una llave, key down, key press, key up, ¿sí? Cuando suelte la llave, ¿cómo se llama? Preview key down, etcétera, ¿sí? No es una propiedad, o el mouse enter, que sería cuando le doy clic al botón para salirse, o el mouse leave, o sea, cuando se sale de ¿sí? Que si yo le doy clic fuera, lo guarde, por ejemplo. Este podría ser una opción, el mouse leave, ¿sí? Bueno, son los detalles que yo puedo verificar qué es lo que tengo aquí como eventos, porque son eventos que puedo asociar a esta estructura, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice enter, dice foco. Cuando está foco y le doy enter, entonces me genera un evento. Vamos a probar este enter. Le damos clic aquí me crea el evento y me dice txt nombre jugador enter. Esto quiere decir que cuando yo le dé enter, ¿qué va a hacer cuando le dé enter? Bueno, pues entonces tengo que guardar la información. Tengo que guardar la información que esté en este text box en una variable que va a ser el nombre de un usuario. Pero ¿cómo sé qué usuario es? O sea, ¿cómo sé si es de X o es de Y? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver qué jugador es. Esto, cuando yo le dé clic también aquí en juego de gato y yo le dé clic aquí, ¿sí? Me tiene que generar aquí me va a generar el usuario X, ¿sí? Entonces ya tiene que quedar identificado como usuario X. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener un nombre de usuario X y un nombre de usuario Y, ¿sí? Y esto lo voy a activar, lo tengo que activar con un selector. Por ejemplo, si yo veo que aquí el usuario le da una X, pues yo al jugador le voy a dar, por ejemplo, un 1. Y si le da una bolita, pues le voy a dar un 2. Y esto me puede llevar a la estructura de un switch case, en donde me diga si se cumple la condición 1, ¿sí? Entonces tu nombre de usuario lo vas a guardar como nombre de usuario X. Y si se cumple la estructura 2, entonces tu nombre de usuario va a ser nombre de usuario O, ¿sí? Esa sería la forma de poder identificarlo de una manera más o menos sencilla. Para eso, pues tenemos que crear entonces dos variables. Y voy a crear dos variables generales aquí que van a ser de tipo string, ¿sí? Estas variables son string, ¿sí? Nombre, nada más nom, user, usuario, X, ¿sí? Y las voy a inicializar de una vez, igual a comillas, para decir que las quiero totalmente en blanco. Y la otra va a ser un string, ¿sí? Me di donde no era, string, ¿sí? Y esto es nom user O,
Y ahí ya tenemos entonces identificados los dos nombres de usuario. El usuario para el jugador X y el usuario para el jugador bolita. Bueno, cuando nosotros le damos clic a este botón, aquí mismo tenemos que decir que el usuario 1 o vamos, el usuario X, que se va a dar de alta el usuario X. Entonces tenemos que asignar el turno, vamos a decir, o el jugador más bien. El jugador va a ser 1 o el jugador va a ser 2. Esto es, cuando yo le dé clic aquí, pues tengo que definir que es el jugador del número random. Ya tenemos un número random aquí. Está haciendo bolita falso, está haciendo el orden visible verdadero y también el nombre de usuario true, ¿sí? Sin embargo, todavía no sabemos aquí cuál nombre de usuario vamos a utilizar, si el de X o el de bolita, hasta que yo seleccione uno de ellos. Bien. Bueno, para poder entender más a detalle la lógica del juego del gato, debemos comprender que vamos a tener dos selectores, el selector de X y el selector de bolita. Bueno, si le diéramos clic al selector de X, que sería el caso 1, tendríamos una situación tipo switch case, en donde tendríamos el caso X, si le doy clic a X, al botón X. Y entonces aquí tendríamos que guardar o activar el nombre del jugador X y guardarlo, el turno de X, que sería el que aparezca acá, que puede ser 1 o 2 dependiendo de la aleatorización, como ahorita que me da el 2. Ahora, tendríamos que preguntar si turno X es igual a 2, en este caso sí, entonces turno O turno bolita es igual a 1. De otro modo sería lo contrario para el turno bolita. Esa es la estructura que tenemos que manejar. Ahora, por otro lado, si nosotros le damos clic a la bolita, se viene para acá. ¿Sí? En este caso va a elegir, bueno, va a guardar el nombre del jugador bolita. El turno O, ¿sí? El turno bolita va a ser igual, por ejemplo, en este caso sería 1, porque el turno X es 2, entonces el turno bolita sería 1. Y el turno, si el turno bolita es igual a 2, entonces va a poner el turno X igual a 1. De lo contrario, lo va a poner al revés. Pero no solo eso, sino que aquí también, ¿sí? Tendría, ya que se guardó aquí el nombre del jugador X, pues también tendremos que guardar el nombre del jugador bolita. Pero para eso tendríamos que buscar una estructura que me permita correr esta situación. Entonces, aquí es donde tendríamos que manejar las opciones para que guardemos en segundo término aquí el nombre del jugador bolita, y acá en segundo término, cuando ya hayamos guardado aquí el bolita, si es que elegí primero entonces acá en segundo término tendríamos que guardar el nombre del jugador X. Y con esto estaríamos completando la estructura de la lógica de la selección de turno y del guardado del nombre de los jugadores. Esta lógica ahorita está aquí para que podamos entender el concepto de lo que estamos haciendo.